Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Hola TV. Esta es una nueva sección, es tu programa Psicocrearte, el arte de la psicología sexual. Y vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco acerca de aventurarnos lo que no conocemos, no sabemos, usualmente no nos enseñan acerca de lo que es la sexualidad y cómo realmente, cuáles son los significados y la parte mística y científica fundamentada de la sexualidad. Primeramente, para abrir este programa, quisiera hablar un poquito del nombre del mismo. Psicocrearte es un programa que te invita a profundizar en toda la práctica y el arte de la sexualidad de tres maneras fundamentalmente. Primera, en la parte de crearte, que habla acerca de la sexualidad reproductiva. Segunda, ¿sí?, el arte de cocrearte, es decir, la parte de la sexualidad evolutiva o trascendental. Y tercera, el sexo divertido y placentero en la parte de recrearte, en la parte recreativa. Entonces son tres facetas en las cuales el programa se va a estar basando. Son tres facetas en las cuales el programa lo que hace es ligar tanto la parte mística, la parte científica y la parte artística que tiene la sexualidad. Y dentro de esto, pues primeramente, quiero darte la bienvenida y quiero hablarte un poquito. Primeramente, antes de entrar al tema de sexualidad, saber qué significa sexo. Hablamos mucho de sexualidad, hablamos mucho de la cuestión de la sexología, del arte, de la mística, de la filosofía, pero no profundizamos a saber las etimologías de las palabras. Y para eso hay un dato muy curioso, muy interesante, que inclusive el término de sexo tiene una definición contrariada. Si buscamos en la Real Academia Española la definición etimológica de sexo, sexo viene del latín secus, que significa cortar, segmentar, dividir o separar. Interesante, porque en realidad el sexo sabemos que une. Entonces, de cierta manera, si vemos una parte alusiva, inclusive creativa, jugando a la palabra, sexo, del inglés sex, se podría derivar como six, que se traduce en 6. Y 6 habla acerca, como ya lo veíamos anteriormente en otro programa, hay una triangulación en la mujer y una triangulación en el hombre. Cuando se une, se hace un hexagrama, que es un 6. Entonces, sexo, por definición etimológica, es separación, pero por cuestión mística, espiritual o filosófica, es unión. Entonces, eso es lo que va a pasar principalmente el programa. Y esa es la parte interesante de lo que no nos enseña. Hablando de esto, principalmente vamos a hablar acerca de primeramente, de las definiciones de la sexología. La sexología prácticamente habla de sexo biológico, que es cómo cromosomáticamente o genéticamente estamos programados siendo XX o XY, hombres o mujeres. ¿De acuerdo? Después está el sexo de asignación, que es definir un sexo a través de la apariencia de los genitales físicamente. Después tenemos lo que es la identidad sexual. La identidad sexual no es otra cosa más que mi sentir íntimo, psicológico, si me identifico con ser hombre o me identifico con ser mujer, independientemente de mi genitalidad y mi base genética XX o XY. Y por último, el rol sexual, que es qué papel tomo socioculturalmente, es decir, de qué me visto de hombre o mujer, ¿no? De qué me comporto hombre o mujer. Conociendo estas definiciones, vamos a permitirnos profundizar y aventurarnos, como decía primeramente, hacia la parte de la sexualidad de una manera diferente. En el programa, prácticamente, lo que se enfoca, es decir, como el arte de la psicología sexual, habla acerca de que la principal, la fundamental y primigenia estudio de la psicología es el estudio de la energía sexual. Y eso lo voy a fundamentar de la siguiente manera. La psicología se traduce ahora que es el estudio del comportamiento. Bueno, porque se metió en un estudio científico para poder demostrar algo que podamos ver y comprobar. Sin embargo, la palabra psique de psicología, del latín, que en realidad el término correcto y más adecuado sería la psique, que es en griego, la psique se traducía como si fuera el alma, pero anteriormente el alma se traducía como si fuera la mariposa. Y esa mariposa
En estudios filosóficos de todo el mundo, en China se le llamaba como el chi o el ki. Los sufíes se le reconocían como el baraka, que significa bendición. Los hindúes le llamaban como el prana. Inclusive la filosofía y la mentalidad de los nazis le llamaba como el bril, que ese término viene del acadio, que significa bril, que es semejante a Dios. En la Biblia viene incluso del hebreo, que es el Necheme Ruach Haim, que significa el espíritu de vida. Y dentro de todo esto, la parte interesante es que en el estudio de la psicología, ya propiamente, Sigmund Freud lo maneja como la libido, como la energía sexual, ¿sí? Varios de sus discípulos, como Carl Gustav Jung, habla del ánimo y ánimo. Ahorita vamos a explicar esto. Otro de sus discípulos, pues, es Wilhelm Reich, que habla acerca del orgón. Y el orgón no es otra cosa más que la partícula mínima de la libido, es decir, la energía sexual circundante en el cuerpo, y habla acerca de lo que vamos a terminar el día de hoy, de la función del orgasmo. Es decir, que la sexualidad tiene una intención de sanar y de curar y de evolucionar al ser humano. Y hacia su vez, su discípulo, que es Alexander Lowen, habla acerca de la bioenergética, que es como la manera en la que absorbo, distribuyo, ¿sí?, y regreso energía en mi cuerpo. Entonces, esa es la parte fundamental, ¿sí?, de todos esos estudios filosóficos y cómo realmente los llevamos a cabo y que no los conocemos. Entonces, vamos a comenzar primeramente recordando esos términos de la sexualidad en los cuales nos pudiéramos aventurar. Pudiéramos hablar acerca, desde los estudios de Master y Johnson, de la respuesta sexual humana. Que en la respuesta sexual humana habla acerca de la excitación, habla acerca de la meseta, habla acerca, ¿sí?, del orgasmo, y habla acerca de la fase refractaria y la fase de resolución. Sin embargo, algo que muchos científicos no agregaron en todos sus estudios es la parte emotiva, la parte espiritual y la parte psicoemocional de muchos procesos. Eso también conocido por uno de los primeros investigadores en Norteamérica, que es Alfred Kinsey, que hizo los primeros estudios del comportamiento sexual. Sin embargo, dejó muy de lado la parte emocional. Y lo que vamos a ver aquí es que la parte emocional está muy ligada con la parte científica, pero a lo mejor no existe tanto ese conocimiento. Entonces, para eso vamos a comenzar hablando acerca de cosas muy interesantes, como por ejemplo la parte de la anatomía sexual. Y para entrar a la parte de la anatomía sexual, pues vamos a hablar primeramente de un punto que se llama el niés. Si tú no sabes qué es el niés, pues ubiquémonos en nuestra parte pélvica, es decir, en la parte donde está abajo de nuestros genitales, y el punto del niés, pues es el que ni es allá ni es acá, ¿verdad? Es el punto medio. Es decir, en la parte de la anatomía se llama el perineo. Y es un punto donde tenemos muchísimas terminales y es un punto donde tiene muchísima sensibilidad. No el más sensitivo dentro de la cuestión de la anatomía y terminales neurálgicas. Sin embargo, un punto muy sensible que no conocemos, y ahí radica precisamente, muy cercano, lo que se le denomina la energía sexual. En la filosofía de la India, algo bien interesante, le denomina la energía kundalini, ¿sí? En el kundalini yoga hablaban de eso, ¿no? Y en las vértebras sacras, es decir, en la columna vertebral, las últimas vertebritas que son como la colita, ahí, según la filosofía hindú, habla acerca de que allí radica la psique o la psique o el alma o la energía vital del ser humano. Interesante es reconocer que así como para los hindúes existía esa energía kundalini, que traducido este término kundalini significa serpiente enrollada, porque habla acerca de que está 13 vuelta enrollada en las vértebras sacras, ¿no? Entonces, lo interesante es que esas vértebras sacras, sacra significa sagrado, significa realmente algo que realmente tiene una mística. Interesante que nuestra columna vertebral, lo último, se llame de esa manera. Entonces, porque la sexualidad es la parte
y el área más sagrada del ser humano, ¿sí? Entonces, dentro de esto, lo interesante es que en estas vértebras sacras existen unos cablecitos. Esos cablecitos, ¿sí?, específicamente están en una área refleja, que es el centro reflejo sacro, para entrar a la parte de la excitación. Y un poco más arriba, en las vértebras torácicas y en las vértebras lumbares, existen unos cablecitos que van hacia la parte psicogénica, que se dice. Que es decir, que podemos tener un orgasmo a nivel físico o podemos tener un orgasmo a nivel psicológico. No necesitamos contacto realmente para llegar a tener un orgasmo. Con fantasear, con recordar, con tener ciertas soluciones, podemos llegar a excitarnos y llegar a tener realmente un orgasmo. ¿Qué significa todo esto en la parte ya práctica? Wilhelm Reich hablaba acerca de la energía orgónica, que decía que la energía en el cuerpo, ¿sí?, circula a través de nuestra psique y tenía que ver mucho la función del orgasmo, la sexualidad. Y en su obra específicamente de la función del orgasmo, habla acerca de qué función tiene el orgasmo, ¿sí?, no solamente en la parte creativa, reproductiva, no solamente en la parte recreativa, divertida y placentera, sino en la parte co-creativa, es decir, en la parte de la trascendencia y la evolución. Y él hablaba acerca de que cuando no se circula esa energía, lo que pasa es que existen bloqueos en el cuerpo, enfermedades y trastornos. Y para eso, en un siguiente programa hablaremos un poquito acerca de lo que es la reflexología sexual en el sentido oriental, de cómo a través de los órganos sexuales existen puntos, ¿sí?, en los cuales realmente hay una estimulación indirecta de todos nuestros órganos, de nuestro cerebro, de nuestros riñones, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, etc. Y lo interesante de todo esto es aventurarnos a conocer la sexualidad de una manera diferente, aventurarnos a concebir la sexualidad con un punto de vista que quizás no habíamos tenido anteriormente, para entrar, sí, a la parte de disfrutarlo, pero comprender, como lo maneja en la parte de la sexualidad tántrica de los budistas tibetanos, comprender cómo el placer realmente tiene una intención y que el placer es descubrir, desbloquear una energía para entrar a lo que en el francés se le denomina orgasmo, que se dice le petit mort, que significa la pequeña muerte. ¿Por qué? Porque en la tomografía de emisión por positrones, en los aparatitos que te ponen durante el orgasmo, está determinado que en el momento justo del orgasmo, en esos segundos del orgasmo, realmente en tu cerebro, la actividad cerebral, hay como una muerte cerebral, se detiene la actividad casi por completo y hay también un cese de los latidos del corazón y es una pequeña muerte, pero para ellos es una oportunidad para descubrir cosas muy interesantes y profundas que te conectan con la divinidad, y es precisamente esta parte de lo que iniciamos. Si sexo es división, en realidad el sexo es unión. Y para mayor información, para cualquier duda, para cualquier pregunta, pudieran escribir por favor al correo psicocrearte@hotmail.com. Hasta luego y bienvenidos.